Bien, ¿qué nos dice el 3D? Sean las funciones f1, f2 y f3 del ítem A. Voy a escribir esas funciones. F1 lo tenemos definido como la función que va de R en R, tal que F1 de X, vamos a ponerlo, es igual a menos 3X más 1. F2 la tenemos definida como la función que va de R en R, tal que F2 de X es igual a 2/3 de X menos 1. 2/3 por X menos 1. Si ustedes ven en el práctico, tienen definido como un F, G, H y T. Como estamos definiendo las funciones con F1, F2, F3 y F4, tenemos que llamarlo de la misma forma. Por eso lo escribo en lugar de G como un F2. O ponemos F2, F2, o ponemos G y G acá. Lo dejo con F2. Y el otro que nos pedía era F3. Escribo por acá al lado, F3 también va de R en R, y a F3 lo tenemos definido como, F sub 3, como la raíz cuadrada de 2, o la raíz cuadrada positiva de 2. Bien, vamos a hallar la primera composición. Esto creo que ya lo habían analizado en el práctico anterior, que para que una composición esté definida, hay que analizar, en principio, escribo primero la composición F3, cerito F1, este es de, F3, cerito F1. Lo que tenemos que analizar en esta función es que la imagen de la función F1, esté incluida en el dominio de F2. Esta es la condición que tiene que verificarse para que exista esta composición. Como estas dos funciones son funciones lineales, por cómo están definidas y por lo que analizamos en la última clase, el dominio de una función lineal, de estas funciones lineales que estamos considerando, es todo R, y la imagen de esta función lineal y de cualquier función lineal de este tipo también va a ser todo R. Por lo tanto, esta composición existe, y habíamos visto la clase pasada que también va a ser una función lineal. ¿Cómo vamos a definir entonces F3 cerito F1? F3 cerito F1 va a ir de R en R, tenemos que definirla de esta forma, la función, tal que, y voy a escribir la fórmula primero. F3 cerito F1 de X. Yo quiero saber cuál es la fórmula de esta función, entonces como un cálculo auxiliar, voy a hallar la definición de composición. F3 cerito F1, por la definición de composición, la voy a hallar como F3 de F1 de X. Esta es la definición que tenemos para composición de funciones. Vamos a llamar a F1 de X con una letra I. Vamos a ver después que uno puede saltarse este paso, pero es simplemente para una cuestión de fórmula. Bien, ¿qué nos va a quedar acá? Voy a hacerlo con un paso más. Sé que es un poco engorroso esto, pero para que quede claro nada más. F1 de X lo voy a reemplazar por la fórmula ya que tiene. Este F1 de X que lo tengo entre corchetes, lo voy a escribir con la fórmula. Entonces me va a quedar F3 de
F1 que tiene la fórmula menos 3x más 1. Ahí recién lo voy a llamar a lo que está acá dentro del corchete con la letra I. Una cuestión de práctica nada más, y después entender de dónde salen las cosas. Esta expresión me va a quedar entonces como F3 de I. ¿Y quién sería F3 de I? F3 de I, en la expresión de F3, que lo tengo acá, fíjense, F3 lo tenemos definido como la función constante. Entonces, para cualquier valor de I que yo tenga, o para cualquier valor de X, siempre va a valer raíz cuadrada de 2. O sea, independientemente de cuál sea la expresión que yo tengo acá adentro, el resultado de esto siempre va a ser raíz cuadrada de 2 positiva. Tal vez esto de llamarlo con otra letra y demás me sirva para otro ejercicio, pero yo podría haber dicho en un principio, bueno, F3 de cualquier cosa, por cómo tengo definido acá, siempre va a ser la raíz cuadrada positiva de 2. Entonces, esta composición, en definitiva, va a ser la raíz cuadrada positiva de 2, por estas cuentas que acabo de hacer acá. Pregunta, ¿hasta ahí se entiende cómo se halla la composición? Si lo hicieron para los ejercicios del práctico anterior, es el mismo procedimiento. Si tienen alguna pregunta, activen sus audios o escriben en el chat si hay algún paso que no entiendan. En este caso, por ser una función lineal, sí va a ir de R en R. Vamos a ver que no siempre es así. Y cómo se determina eso lo vamos a ver también. Pero los pasos estos se entienden. ¿Cómo hacemos para hallar la composición de dos funciones en la fórmula? En la teoría dice que sí o sí tienen que ser inyectivas. No necesariamente las funciones no tienen que ser inyectivas para poder hacer la composición. Lo que sí tiene que ser, lo que sí tiene que suceder es que la imagen de esta función debe estar incluida en el dominio de esta primera función. Esa es la condición que se pide para que la composición exista. No se pide inyectividad, no se pide sobreyectividad, esa es la única condición. No sé en qué parte habrás leído, si querés después mostrarme, Julián, de dónde lo leíste, o tal vez lo estás confundiendo con otra cosa, pero después lo vemos. ¿Estamos? ¿Continuamos con el ejercicio? Bien, ahí está. Seguimos entonces. Esto entonces sería F3 cerito F1. Lo que nos pide en el otro ejercicio es F1 cerito F3. Justamente, en teoría, hay una aclaración que se hace de que la composición de funciones no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que F3 cerito F1 no siempre va a ser igual a F1 cerito F3. Entonces vamos a ver qué expresión nos queda la otra composición. Voy a borrar esto. Acá voy a borrar solamente esto. Y vamos a hacer esta composición ahora. F1 cerito F3. Lo que vamos a pedir entonces ahora es que la imagen de F3, que es esta segunda función que tenemos, esté incluido en el dominio de F1. Entonces, tanto F1 y F3 son funciones lineales, por lo tanto la imagen y el dominio de estas funciones van a ser, las dos van a ser el conjunto de números reales. Esta inclusión se da, por lo tanto la composición existe. Vamos a definir entonces la fórmula de esta composición. F1 cerito F3 también va a ir de R en R,
Recién me preguntaron, y esto lo voy a aclarar y después lo voy a volver a decir, si siempre va de R en R, ¿está? Lo que tiene que ir en esta parte, en este conjunto, es el dominio de la función F3. O sea, cuando nosotros ya definimos la composición y queremos escribir acá de qué conjunto a qué conjunto va, el primer conjunto tiene que ser el dominio de f de 3. El dominio de f de 3 en este caso es el conjunto de los números reales, por ser una función lineal. Y en esta parte lo que escribimos es el rango de F1. El rango de F1, por ser una función lineal, también va a ser el conjunto de los números reales. Pero en definitiva, siempre que tengamos una composición, lo vamos a definir desde el conjunto que es el dominio de la función F3, o en este caso de la segunda función, al rango de la primera función, que en este caso es F1. Eso es lo que vos me preguntaste recién, Victoria, así que eso va a variar dependiendo de las funciones después, ¿sí? Vamos a definirlo acá tal que F1, cerito F3, de X va a tener una cierta expresión. Para escribir esa expresión, voy a hacer un cálculo auxiliar acá, nuevamente, utilizando la definición de composición. La definición de composición me dice que F1, cerito F3 de X, yo lo puedo escribir como F1 de F3 de X. Este ejercicio siempre va a empezar de esta manera porque estamos usando la definición de composición. ¿Quién es f de 3 en este caso? F de 3, si nosotros miramos acá, es la raíz cuadrada positiva de 2. Entonces esto nos va a quedar F1 de la raíz cuadrada positiva de 2. No le pongo el signo, cuando no le ponemos el signo estamos suponiendo que es la raíz positiva. ¿Quién va a ser F1 de raíz cuadrada de 2? Fíjense, acá tenemos definida la función F1, entonces es simplemente reemplazar este X por la expresión de raíz cuadrada de 2. Esto nos va a quedar menos 3 por raíz cuadrada de 2 más 1. Esta expresión nos va a quedar exactamente así. ¿Por qué? Yo si resuelvo esto en la calculadora me va a dar un número que es irracional. Lo que voy a hacer es, si lo quiero escribir con números decimales, cortarlo al número. Lo dejamos así para que nos quede el número exacto o la expresión exacta, no es necesario pasarlo a un valor decimal. Entonces esta composición que tenemos acá, por estas cuentas que hicimos, va a ser menos 3, raíz cuadrada de 2, más 1. Lo dejamos así, no lo hallamos en la calculadora. ¿Está? Fíjense que estas dos funciones que tenemos acá, esta composición de acá y la anterior que hallamos, son funciones constantes. Es decir, estamos diciendo que para todo número x que está en el dominio de esta composición, siempre voy a tener un valor constante, que va a ser en este caso menos 3 raíz cuadrada de 2 más 1. Y la composición anterior también nos da una constante que era raíz cuadrada de 2. Esto es un caso particular, vamos a ver que no siempre nos va a dar un valor constante. Mientras miro el otro ejercicio, si quieren plantear alguna pregunta, o algo que no hayan entendido, lo escriben, o activan su audio y lo dicen. ¿Se entendió hasta acá? ¿No está enfocada? Esta parte es como que no se ve, ¿no? ¿O me parece mal? Creo que es la luz nada más. El pizarrón no se ve casi nada. Bien, a ver. Sí, yo creo que es el pizarrón nada más que está un poco sucio, en todo caso ahora lo limpio un poco mejor, pero después vuelven a revisar con el audio el video que queda grabado y ustedes lo escriben bien después. Pero los pasos de la actividad se entienden.
¿Hasta acá estamos? Bien, pasamos al siguiente entonces. Voy a borrar, ese sería el de 1, y ahora vamos a hacer el de 2. Voy a tratar de escribir un poco más fuerte con la tiza entonces, para que se note mejor esto. Bien, vamos a hallar el de 2. Primero tenemos que hallar la composición para después calcular esto. Vamos a ver, F2 compuesta. No quería borrar las funciones originales, pero bueno. F2 compuesta con F1 de menos 3. Eso es lo que nos pide en este ejercicio. Voy a anotar la fórmula nomás acá de F1 para tenerlas a la vista. F1 era menos 3x más 1. F2 era dos tercios de x menos 1. Entonces, lo que primero vamos a hacer es hallar la expresión de F2 compuesta con F1 de x. F2 compuesta con F1 de x, por la definición de composición va a ser F2 de F1 de x. Voy a reemplazar F1 con la expresión que tiene, que en este caso sería, escribo este F2, y la expresión de F1 que es menos 3x más 1. Recuerdan que hoy yo les había dicho que podemos cambiarle a esto, o hacer como un cambio de variable, llamarlo y, para que esto nos quede una función de esta variable, que lo llamo y. F2 de y, en este caso, resulta de reemplazar en la expresión de F2, x por este y. Entonces nos quedaría menos 2 tercios por y menos 1. Es 2 tercios solamente, no es negativo, voy a revisarlo nada más. Es 2 tercios sin signo. Ahora sí, este y, yo la expresión original que tengo de la composición la tengo en función de la variable x. Por lo tanto, la fórmula me tiene que quedar en x. Yo tengo acá que me queda una expresión en y. Lo que yo sé, por lo anterior, es que ahí lo puedo expresar de esta forma. Entonces, reemplazando la expresión de y por menos 3x más 1, voy a obtener 2 tercios por la expresión de y, que es menos 3x más 1, menos 1, que es de la fórmula que tenía en esta parte. O sea, lo único que hice en este paso es reemplazar el y por la expresión que tengo acá en x. Puedo aplicar una distributiva para este producto, entonces esta expresión me queda 2 tercios por menos 3 es menos 2, por x, por este x que tengo acá, 2 tercios por 1 me queda más 2 tercios, y este menos 1 de acá lo escribo también. Hago esta cuenta, esto me queda menos 2x menos 1 tercio, y esa es la expresión de la composición de esas dos funciones. Lo que tengo acá es la fórmula de la composición. Lo que yo tengo que hacer con eso, si quieren lo escribimos acá en limpio, F2 compuesta con F1 de x, tiene entonces la fórmula menos 2x menos 1 tercio. Lo que me pide este ejercicio es que calculemos la composición en este punto que vale menos 3. Entonces,
En la fórmula de la composición simplemente reemplazo el x por menos 3, que es lo que voy a hacer acá. ¿Se ve bien en esta parte? Creo que sí. Así que voy a hacer eso. ¿Quién sería entonces F2 compuesta con F1 de menos 3? Sería igual, utilizo esta fórmula, es menos 2 por, reemplazo el x por menos 3, menos 1/3. Hago esta cuenta, menos 2 por menos 3 es 6 positivo, y haciendo menos 1/3, ¿cuánto quedaría? 3 por 6 es 18, 18 menos 1, creo que da 17/3. Si esta es la cuenta, me lo dicen, pero creo que da 17/3. ¿Puede ser? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Súper. Entonces, repito, cuando nos dice calcular y nos da una composición en un punto particular, lo primero que tenemos que hacer es hallar la fórmula de la composición. La fórmula de la composición lo hallo utilizando la definición de las dos funciones y nos queda esta expresión. Entonces, en este punto particular simplemente utilizo la fórmula y reemplazo el punto por el x por el punto en el que me está pidiendo calcular esa composición. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Los leo si tienen alguna consulta. O activen sus audios si tienen alguna duda. Bien, repito. Cuando nos pide calcular en un punto, o alguna composición, sí, primero tenemos que hallar la fórmula, ¿está? O simplemente uno puede reemplazar el menos 3. Esto es como una forma general de hacerlo. Yo, por ejemplo, acá, en vez de ponerlo x, podría haber puesto menos 3. Acá podría haber calculado cuánto vale F1 de menos 3, y después haberlo calculado. Yo lo hice de esta forma como para practicar también cómo se hace la fórmula de la composición. Cuando aplico la distributiva, puede ser que me haya equivocado en alguna cuenta. Bien, acá veo que sí me equivoqué en una cuenta. Cuando hago 2/3 por menos 3, en realidad eso es menos 2, es como que volví a escribir. A ver, 2/3 por menos 3 quedaba menos 2x. Y la pregunta es, ¿por qué da 2/3 positivo? Porque acá cuando hago 2/3 por 1, nos queda este 2/3. ¿Se ve ahí, Julián? Este 2/3 lo multiplico con el menos 3 por x y con este 1 de acá, y me queda esta expresión. Y este menos 1 sale de esta parte. ¿Se ve eso? Julián, ¿ahí se entiende de dónde sale el 2/3 positivo? El 2/3 por menos 1. Pero yo no estoy multiplicando 2/3 por menos 1. La distributiva acá es este 2/3 con lo que tengo dentro del paréntesis. Este menos 1 está aparte. Fíjate que acá se ve bien que el 2/3 está multiplicando solamente esto. El menos 1 está aparte. Entonces, cuando hago 2/3 por menos 3x, eso queda menos 2x, y 2/3 por 1 queda 2/3 positivo. Y este menos 1 que está aparte lo resto después. Por eso queda así. Ahí se puede ver. Podés hablar, Julián, también si querés. Activa tu audio y...
¿Se entiende? En todo caso, volví a revisarlo. En todo caso, cuando volvés a revisar el video, fíjate bien las cuentas. Voy a ver si puedo solucionar lo de la imagen después para que se pueda ver mejor. Bien, continuamos con... Lo que quiero mostrarles, que recién me preguntaron, es si es necesario hallar primero la fórmula. No, no es necesario pasar por la fórmula, esto lo estamos haciendo por un ejercicio. Vamos a ver el otro que nos pide calcular, cómo lo podemos hacer sin pasar por la fórmula. Así que vamos a hacer el otro. Borro esto mientras. Estas fórmulas las dejo por acá. El otro que nos pide es F2 cerito F3 de 1/5. F3, habíamos dicho hoy que era la raíz cuadrada de 2. Entonces lo que nos pide ahora es calcular F2 cerito F3 de 1/5. Vamos a ver qué nos queda esto sin necesidad de utilizar la fórmula. Vamos a hallar, usando la definición, quién sería F2 cerito F3 de 1/5. Por definición, sabemos que esto es igual a F2 de, este era F3, de F3 de 1/5. Y esto que tenemos dentro de los corchetes, por cómo tenemos definida la función F3, nosotros sabemos que F3 es la función constante. Por lo tanto, independientemente del valor que tome X, siempre va a valer raíz cuadrada de 2. Entonces, F3 de 1/5, yo puedo reemplazarlo justamente por raíz cuadrada de 2. Lo que me queda es F2 de la raíz cuadrada de 2, y F2 de raíz cuadrada de 2, fíjense que en la expresión de F2 simplemente lo voy a reemplazar al X por este valor de raíz cuadrada de 2. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría 2/3 por raíz cuadrada de 2, 2/3 por raíz cuadrada de 2, menos 1. Como esto es un número irracional por estar la raíz cuadrada de 2, dejo la expresión así como está, y ese sería el resultado de esta composición. Esta es otra forma de hacerlo sin pasar por la fórmula de la composición. Lo pueden practicar, si quieren ustedes, primero hallando la fórmula y después calculándole el punto, les tiene que dar lo mismo. Y el ejercicio anterior lo pueden hacer de esta forma sin pasar por la fórmula también. Así que tienen dos opciones ahí para hacerlo. ¿Esto se entiende hasta ahora? ¿Cómo hallar las composiciones y en estos valores? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Elías dice que sí. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para plantearla. Si no, pasamos al siguiente. Espera un ratito si alguien tiene alguna consulta. Si no, pasamos. Hasta ahora uno solo dijo que entiende. Supongo que los demás no están diciendo nada porque no tienen ninguna duda. Pasamos al otro ejercicio. Pasamos al D3.
Hice a propósito también la fórmula de la anterior, porque en este sí lo vamos a necesitar. En el D3, vamos a ver qué nos pide. Nos pide, escriba como ecuaciones las igualdades siguientes, y si es posible, haya el conjunto solución. La primer composición que tenemos es F2 compuesta con F1 de X, F2 compuesta con F1 de X, igual a 23. ¿Alguno tiene anotado cómo quedó la composición F2, cerito F1? O si no lo busco. Si lo tenemos en los ejercicios resueltos. Si alguno lo tiene a mano, me dice cuánto daba la fórmula de esa composición. Daba menos 2x menos 1/3, ¿no? Acá lo estoy viendo en los ejercicios resueltos. Esto creo que lo calculamos anteriormente y daba menos 2x menos 1/3. ¿Puede ser? Bueno, acá en el ejercicio resuelto da eso, así que vamos a suponer que quedó así. Entonces, la composición tenía esta fórmula, y esto nos dice que tiene que ser igual a 23. Esta expresión que tenemos acá entonces, es la expresión de una ecuación, por eso nos piden el ejercicio que escribamos como ecuación. Es decir, que escribamos la expresión que tiene la composición y lo igualemos a este punto. Hallar el conjunto solución, como es una ecuación lineal de primer grado, solamente vamos a hacer el procedimiento de despejar X, y ese va a ser la conexión, la solución, perdón. ¿Me escuchan hasta ahí? Esto enseguida se va a cortar, me parece que quedaban unos minutos, no sé si ya nos pasamos o no. Pero si se corta cualquier cosa me avisan. Yo voy a seguir grabando hasta que termine el ejercicio. Entonces, despejamos el X, esto nos quedaría menos 2X igual a 23 más 1/3. ¿Me pueden decir cuánto da esa cuenta? Yo no tengo acá calculadora a mano, así que así lo hacemos paso por paso. Esto por 3 nos queda 69, 69 más 1, creo que nos queda 70 tercios esto, ¿puede ser? Sí, profe, 70 tercios. 70 tercios, bien. Entonces, menos 2x tiene que ser igual a 70 tercios. Este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces quedaría x igual a 70 tercios dividido menos 2. Y esto entonces, si hacen la cuenta, les queda menos 35 tercios. Este vendría a ser la solución del ejercicio. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio particularmente? Hallar el conjunto solución. Si nosotros lo dejamos así, este sería el elemento solución. El conjunto solución es simplemente escribirlo con notación de conjunto. Conjunto sol, voy a poner acá, que es conjunto solución, va a ser el conjunto unitario, menos 35 tercios. Es simplemente para que distingan lo que es el conjunto solución y la solución de la ecuación. ¿Hasta ahí me siguen? No sé por qué se ve tan borrosa la imagen. Yo creo que es la computadora porque no se veía tan así. Pero supongo que después lo podemos mejorar a eso.
¿Cuál, Julián? Lo de conjunto solución. Bien, en el ejercicio nos pide hallar el conjunto solución. Si yo lo dejo así a esto como x igual a menos 35 tercios, esto me da el elemento o el número que es la solución de esta ecuación. Como me pide el conjunto solución, es simplemente escribir este elemento como elemento de un conjunto. Entonces lo escribo de esta manera y ese sería el conjunto solución. Es el conjunto formado solamente por ese punto. Vamos a ver más adelante que en otras ecuaciones puede ser que tengamos más de una solución, entonces el conjunto solución va a estar formado por 2 o más elementos, dependiendo de la cantidad de soluciones que tenga la ecuación. ¿Ahí se entiende, Julián, esa parte? ¿Quedó claro eso? Bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio.